Buenos días. Hoy día vamos a ver las rebeliones indígenas. ¿Cuál es la definición de rebelión indígena? Fueron movimientos de insurrección principalmente de campesinos indígenas contra el sistema de explotación y la corrupción de la administración española. Sabemos muy bien que el español vino aquí a mandar y que en ese transcurso de que hubo la conquista y la colonización, siempre existieron grupos que estuvieron en contra de toda la explotación que hacía a su gente. En estas rebeliones también participaron criollos, mestizos, mulatos y esclavos descontentos del régimen colonial y las reformas borbónicas, ¿no? ¿Y cuáles fueron estas causas, no? Las causas de las rebeliones indígenas. La mita minera, sabemos muy bien que la mita era el trabajo principalmente en minas. No los hacían trabajar con muchas limitaciones, ¿no? No les daban de comer, no les daban eh, agua, no les daban sueldo, les hacían trabajar muchas horas, entonces era un trabajo demasiado cruel que hacía que el indígena muriera a la larga con el exceso de trabajo. Entonces era un trabajo bastante difícil para el indígena. También el reparto mercantil, que tenían que hacerle el tributo al rey, de paso que no les pagaban o les pagaban muy poco, tenían que hacer de ese dinero pagarle al rey para los tributos, los impuestos, precisamente. Esto hacía que ellos se quedaran casi sin nada y que su estatus de vivienda o de vida sea muy, pero muy precario. Y los abusos de los corregidores, que era pues que les daban muchas horas de trabajo. Lógicamente, esto hacía que el indígena estuviera exhausto y que su vida se acortara, en realidad. Aquí tenemos a Tupac Katari, que es uno de los indígenas que se rebelaron en contra del gobierno español el 13 de marzo de 1781. Inicia el primer cerco de La Paz. O sea, este indígena era de Bolivia, ¿no? Y él va a sitiar ciudades de La Paz. Hace un gran, pero un gran ejército de indígenas para su rebelión. Lamentablemente, como en todos lados, siempre tiene él pues un grupo de indígenas que están en su contra y esto hace que lo traicionen y pues que los españoles lo tomen prisionero y lo asesinen de la peor forma, que es como que lo descuartizan en realidad. Desde febrero se dieron levantamientos contra la colonia española en todo el continente, en el Alto Perú. Hoy Bolivia, fue Tupac Katari, que cercó la ciudad de La Paz entre marzo y julio de ese periodo, de ese tiempo. Tenemos también otro de los indígenas que conforman el grupo de los que se rebelaron en contra del régimen español, que es Tupac Amaru II. Fue el más famoso revolucionario de América Latina, en realidad. Renunció a sus comodidades, se dolió por la injusticia contra su raza, pretendió liberarla, se enfrentó con valentía a los españoles, pero al no poder vencerlo, sucumbió sin llanto y voló con alas a la eternidad. Él se reunió un grupo más o menos de 100.000 indígenas en contra del régimen español y se enfrentó, como nos dice en el libro en la página 120. Su nombre era José Gabriel Cordoncanqui, conocido como Tupac Amaru II. Fue educado en un colegio de caciques. Él tenía un abolengo, se puede decir, tenía sus antecesores que tenían eh, tenían pues ellos privilegios. Luego de esto, pues pierden los privilegios toda su familia, pero en realidad él tenía privilegios y podía haber vivido bien, sino que se conduele ante el sufrimiento de su raza y se va en contra del régimen español. Entonces, Tupac Amaru, como ya les mencioné, es uno de los más grandes indígenas que se rebelaron en contra del régimen español. Fue asesinado de la peor manera, descuartizado para que sea ejemplarizador y que otros indígenas no quisieran rebelarse, ¿de verdad? Eh, en Cajamarca empezó a eclipsarse el sol de los incas. Los incas lucharon por la reconquista.
Los incas de Vilcabamba resistieron hasta el año de 1572. La profesión, protestas y reclamos siguieron durante toda la colonia, ¿no? Entonces aquí nos muestra cómo se fue dando en el tiempo de Tupac Amaru estos acontecimientos, ¿no? Los ermitaños parias sin presente ni futuro estaban con él. Tupac Amaru II decide utilizar la insurrección armada. Como ya les mencioné, muere eh, de la peor forma, ¿no? Entonces, esa es la historia de Tupac Amaru II, que es un indígena que estuvo en contra del régimen español. Y por último tenemos la historia de Fernando de Aquilema. Fernando de Aquilema es propiamente ecuatoriano, ¿no? Porque por los otros indígenas que hemos hablado, pues el uno era de Bolivia y el otro del Cusco. Pero este de aquí, Fernando de Aquilema, representa la rebelión ecuatoriana, la rebelión indígena de nuestro país. Nació en 1848. Su padre fue Ignacio de Aquilema, quien trabajaba en la hacienda Tunguragua, y su madre fue María Ruiz. De Aquilema inicia o se une a una lucha armada en contra del gobierno de García Moreno, con su esposa Manuela León, que era otra indígena que también estaba de acuerdo con él en la insurrección. En todo caso, él llegó a una lucha armada en contra del gobierno con otros pueblos, pero que fue lógicamente apagada por el gobierno de García Moreno. Recordemos que García Moreno era llamado el tirano y tenía una mano muy dura en contra de quienes se le rebelaban. Entonces, lamentablemente sus voces fueron apagadas, pero sabemos muy bien que la lucha del pueblo indígena, estas rebeliones, son aquellas que dieron paso luego a darles la apertura para que ellos tuvieran pues uno de los principios que siempre han recorrido el mundo desde la Revolución Francesa, que es la libertad, la igualdad, ¿no? Y la fraternidad entre todas las personas que vivimos en el Ecuador, que es multiétnico y pluricultural. En todo caso, esto nos dejaron de herencia estos indígenas que practicaron estas rebeliones para mejorar, como ya mencioné, a lo que venía después, que era pues la injusticia en contra del indígena y que no se discrimine y que todos sean vistos como iguales. Entonces, ¿cuál es el legado que nos deja estas rebeliones? Pues un pueblo que tiene que ser equitativo e igualitario. Tal vez no lo es en muchas ocasiones, pero que siempre estamos remarcando que la igualdad debe de existir entre el pueblo ecuatoriano, ¿no? Con todas las razas y culturas que viven en él. Muchas gracias. Luego de esto tienen que hacer un trabajo que consiste justamente en algunas preguntas sobre este tema que son las rebeliones indígenas.